¿Considera que debe ser gente de ciencia en diferentes disciplinas quien gobierne los países? No. Voy a ser muy claro en esto, porque a esto se le llama, por cierto, tecnocracia. Y algunos creen que la tecnocracia puede funcionar, es decir, que a los que saben de ciencias y tecnología son los indicados para llevar las riendas de un país. La respuesta es no, ciertamente no. A menos que se vuelvan políticos. Pero entonces ya no son gente de ciencias, son políticos. Angela Merkel fue una política impresionante y era licenciada en física. Pero lo que hizo fundamentalmente no lo hizo como licenciada en física, y la mayor tontería que hizo como gobernante fue en contra de lo que sabía de física, que es el cierre de las nucleares en Alemania. La política no es ni una ciencia ni una disciplina fácil de estudiar. El liderazgo de una persona es un liderazgo que generalmente es de carácter natural. Cuando tú juntas un grupo de 20, uno va a ser el líder. No porque se asuma como líder, no porque se ponga a dar órdenes, es al que siguen todos como modelo. Es el que de alguna forma parece que en él confluye la forma de pensar y la forma de sentir de todos los que estamos en ese grupo de 20. Es un líder natural. Yo vi surgir líderes naturales en el terremoto del 85 en México, por ejemplo. La mujer que organizó todo el centro de acopio y distribución de la Plaza Cibeles, en el que yo estuve participando. La política no se puede hacer solamente con base en la ciencia, así como no se puede hacer solamente con base en la buena voluntad política, que es donde muchos se equivocan, los que digo que se preparan o tratan de tomar el poder y luego no saben qué hacer con él, como los perros que persiguen a los autos, que cuando los alcanzan no saben qué hacer con los autos, ¿sí? Un político tiene que ser capaz de percibir lo que quiere la gente a su alrededor y de tratar de diseñar los métodos y mecanismos necesarios de convencimiento, de negociación, de presión, de uso del poder para satisfacer los deseos de la mayor cantidad posible de la gente que lo sigue, cabreando a la menor cantidad posible de gente que lo puede tirar del poder o que le puede quitar su escaño como diputado. Un político debe tener en cuenta la realidad científica y tecnológica a su alrededor. Eso es otra cosa. Un político no puede inventarse la ciencia y la tecnología como lo tratan de hacer muchos, y López Obrador es un ejemplo, y Donald Trump es otro ejemplo. Necesitan la asesoría de gente que sí sepa cómo funciona el mundo. Cuando alguien dice no tiene tanta ciencia extraer petróleo, le dices, no, es que sí tiene mucha ciencia y mucha tecnología y muchos años de estudio para saber cómo sacar petróleo de ciertos lugares y cómo es distinto sacar petróleo de una plataforma marítima que sacarlo de un yacimiento en tierra caliza o de un yacimiento en tierra basáltica. No sé si es cierto, si los hay. Estoy simplemente ejemplificando que sacar petróleo no es una sola cosa, sino que son muchas cosas en distintas condiciones. Pero un científico sabe de ciencia, pero no tiene la capacidad de jugar el complejo juego de la política, de tratar de concertar de alguna manera intereses muy diferentes, de elegir cuando no tienes opción, cuando no puedes satisfacer, y esto se lo encuentro un político constantemente, no puedo satisfacer a todos los que me están pidiendo cosas. ¿Cómo elijo? ¿Cómo decido? ¿Cómo le digo a un grupo de ciudadanos? Pues no voy a hacerte caso. Pero es que yo voté por ti, ya lo sé, pero no puedo hacer lo que ustedes me pidieron. Y a otros decirles, pues sí, a ti sí voy a hacer lo que tú me pediste, pero es que ellos no votaron por ti, ya, pero es que es lo que es económica y políticamente viable, y es lo que resulta más benéfico para toda la comunidad, aunque lo estén pidiendo los que no votaron por mí. Todo eso
requiere una serie de sensibilidades y capacidades humanas bien difíciles de aterrizar, pero que detectamos claramente cuando tenemos un político que vale la pena. Y los científicos no sirven para eso, salvo que se vuelvan políticos. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de la ciencia en política, de la necesidad de la ciencia en el gobierno, de la necesidad de la ciencia en cómo se llevan los destinos de una sociedad, es porque se tiene que tener en cuenta lo más que sabemos. ¿Qué es lo que más sabemos respecto de, qué sé yo, de hacer trenes en territorios con cavernas en suelo de caliza? Quiero a los mejores expertos de mi país que vengan y me digan cómo va la cosa. Y entonces, es que yo quiero hacer un tren aquí, es que no se puede, señor, porque se va a caer. Esto, con el peso y con la vibración se va a hundir. Pues que yo lo quiero, ya señor, pero se va a caer. Pero ahí el político sensible y razonable dice, pues no hago mi tren allí. El político que no es sensible ni razonable le da la espalda a la ciencia y al conocimiento y dice, allí voy a poner un tren, aquí voy a cambiar un aeropuerto, aquí voy a ir en contra de los transgénicos, aquí voy a prohibir el glifosato, aquí voy a ir en contra de las nucleares, aquí voy en contra de las renovables, aquí voy a poner una refinería. Voy a hacer todo lo contrario a lo que la ciencia, el conocimiento, los hechos, los datos, la ciencia y la tecnología nos dicen que debemos hacer. Pero esto no significa que manden los científicos, no creo. Creo que debemos elegir a los mejores políticos, a los menos peores políticos, a veces elegimos al menos peor solamente, pero debemos elegirlos por su capacidad política y sobre todo cuando nos dicen que van a hacer caso de la ciencia, eso es muy importante. Casi nunca dicen que van a hacer algo de acuerdo a la ciencia, es muy curioso. Yo he visto muchísimas plataformas políticas y raras veces tienen ciencia, y a veces cuando la tienen es porque la metí yo, pero siempre me acuerdo del proyecto de México que hizo López Obrador para estas elecciones, donde en el índice viene ciencia y en el proyecto ya no está.